Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a explicar nuestro análisis experimental y mi grupo está conformado por Keila Cervantes, Roslyn Hernández, Valentina Orozco y mi persona que se dirige a ustedes, Marixa Sanabria. La biomecánica es una disciplina esencial para comprender los movimientos del cuerpo humano y cómo estos se ven influenciados por diferentes factores. Este estudio se centró en analizar diversos aspectos biomecánicos durante la práctica deportiva en la cancha de fútbol de la Fundación Universitaria de San Martín. Esta práctica no solo nos permite evaluar el rendimiento físico de los estudiantes, sino que también nos permite observar cómo el cuerpo responde a los ejercicios. Los indicadores que se consideraron en este análisis incluyen la longitud de zancada, las velocidades en diferentes momentos de la carrera, y el objetivo general del estudio fue analizar las respuestas fisiológicas del cuerpo al esfuerzo de correr distancias de 100 y 330 metros en los estudiantes de medicina. Materiales y metodología. El estudio se realizó en la cancha de fútbol de la Fundación Universitaria de San Martín en 100 metros de largo y un perímetro de 330 metros. Se utilizaron cronómetros, calculadoras, tablas de registro y conos para marcar el recorrido. Los componentes anaeróbicos fueron carrera de 100 metros, las velocidades inicial, tiempo en el primer tramo, la media registrada en la mitad de la cancha y la final, que es el tiempo en el último segmento. La frecuencia de zancada, número total de pasos, longitud de zancada, que es la distancia recorrida, en 100 metros, y la frecuencia de zancada. En el componente anaeróbico tenemos la carrera de 330 metros, una vuelta completa. Los participantes fueron cronometrados con apoyo de estudiantes encargados de registrar los tiempos. Resultados y análisis. Bueno, aquí como podemos observar en la tabla número 1, son los datos generales de los 41 participantes y sus distintas variables estudiadas. Esta describe las variables como lo son la velocidad inicial, la velocidad media, la velocidad final, la frecuencia, la longitud de zancada y los 333 metros de la vuelta total de la cancha como última variable. Estos promedios generales incluyen tanto sexo masculino como sexo femenino, y los cuales la velocidad inicial fue de 314,93 metros segundos, la velocidad media con 93,13 metros segundos, la velocidad final de 10 metros segundos, la longitud de zancada de 48,1, seguidamente la frecuencia de zancada con 2.824 y finalmente la vuelta total de la cancha con 100,57 segundos en promedio. Yo les voy a hablar sobre la tabla 2. La tabla 2 son los datos obtenidos de las 29 mujeres. Esta tabla presenta datos detallados sobre el rendimiento físico de varios participantes. Cada fila corresponde a una persona diferente, identificada por su código y apellidos y nombres. Las columnas de las tablas incluyen varias métricas claves de rendimiento físico. Primero tenemos BI metros por segundo, que es la velocidad inicial en metros por segundo, indicando la rapidez con la que cada persona comienza su carrera. Como segundo tenemos BM metros por segundo, que esto hace referencia a la velocidad media en metros por segundo, mostrando la velocidad promedio mantenida durante toda la carrera. Como tercer punto tenemos BF metros por segundo, que es la velocidad final en metros por segundo, reflejando la rapidez al finalizar la carrera. Como cuarto punto está la frecuencia de zancada, que es el número de zancadas por minuto, mostrando cuántas zancadas da cada persona en un minuto. El quinto punto es la longitud de zancada en metros. Esta básicamente hace referencia a la longitud de zancada, la cual se va a medir en metros, indicando la distancia que cubre cada zancada. Como sexto y último punto tenemos 330 metros metros por segundo, que es la velocidad en una distancia de 330 metros en metros por segundo, proporcionando una medida específica del rendimiento en esta distancia.
Cada columna contiene los valores específicos para cada persona, permitiendo pues ciertas comparaciones entre los distintos participantes. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, esta tabla 3 lo que nos muestra son los datos obtenidos de los 8 hombres que hicieron parte de este estudio. Pues básicamente esta describe cuáles son las variables estudiadas, como lo son la velocidad inicial, la media y la final, así como la frecuencia, la longitud de zancada y los 333 metros de la vuelta total de la cancha como última variable y sus distintos promedios en el sexo masculino, en los cuales la velocidad inicial fue de 33.72 metros sobre segundo, la velocidad media de 46.8 metros sobre segundo y la velocidad final de 5 metros sobre segundo. La frecuencia de zancada fue de 464, seguidamente la longitud de zancada, que fue de 12.25, y finalmente la vuelta total de la cancha, que fue de 28.46 segundos en promedio. Ya en el final de esta tabla tenemos los totales y promedios. Al final de la tabla se presentan los valores totales y promedios para cada métrica. Por ejemplo, en la velocidad inicial, que se representa como una BI, el total es 88.94 metros por segundo, el promedio es 4.22 metros por segundo. En cuanto a la velocidad media, que se representa como BM, el total es 97.45 metros por segundo, el promedio es 4.63 metros por segundo. En la velocidad final, que se representa como BF, el total es 84.51 metros por segundo y el promedio es de 4.02 metros por segundo. En la frecuencia de zancada, el total es de 1320 zancadas por minuto y el promedio es de 62.86 zancadas por minuto. La longitud de zancada, el total es de 46.76 metros y el promedio es de 2.17 metros. En cuanto pues a la distancia de 330 metros, el total es de 115.5 metros por segundo y el promedio es de 5.25 metros por segundo. Bueno, esta información, cabe aclarar que esto nos proporciona una visión comprensiva del rendimiento físico individual y colectivo. Los totales y los promedios son esenciales para poder evaluar el rendimiento general del grupo y para diseñar programas de entrenamiento que sean más eficientes y incluso que sean personalizados de acuerdo a la necesidad de cada persona. Además de facilitar estudios comparativos en el ámbito deportivo y científico. Bueno, estas tablas básicamente son la descripción de velocidades más altas y más bajas. Bueno, estas tablas en general representan los datos de las velocidades inicial, media y final, destacando los valores más altos y más bajos registrados entre todos los participantes. Las tablas están divididas en 3 categorías. Primero tenemos la tabla 4, que es la de mayor y menor velocidad inicial. En cuanto a la mayor velocidad inicial, tenemos de nombre a Matthews, sexo masculino, y tuvo una velocidad inicial de 5.29 metros por segundo. En cuanto a la menor velocidad inicial, tenemos como nombre a María Peralta, sexo femenino, tuvo una velocidad inicial de 0.89 metros por segundo. Luego tenemos la tabla 5, que es la de mayor y menor velocidad media. Bueno, la de mayor velocidad media tenemos como pues el nombre de Juan, sexo masculino, y tuvo una velocidad media de 7.13 metros por segundo. En la menor velocidad media tenemos también nuevamente como nombre a María Peralta, de sexo femenino, y tuvo una velocidad media de 1.42 metros por segundo. Por último tenemos la tabla 6, que es la de mayor y menor velocidad final.
Bueno, la de mayor velocidad final tenemos como el nombre pues de Juan, sexo masculino, y tuvo una velocidad final entre 4.16 a 2.20 metros por segundo. Y la menor velocidad final, pues tenemos como nombre a Carla Tatiana, de sexo femenino, y tuvo una velocidad final de 0.83 a 12.03 metros por segundo. La imagen muestra una tabla que contiene información sobre la descripción de varias variables utilizando la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba estadística se utiliza para comparar las diferencias entre dos grupos independientes. La tabla está organizada en filas y en columnas. Las filas representan las diferentes variables analizadas como la longitud de zancada, la frecuencia de zancada, la velocidad inicial, la velocidad media y la velocidad final. Las columnas muestran una información descriptiva de cada variable, como el grupo entre mujer y hombres, el tamaño de la muestra, la media, la mediana, la desviación estándar y el error estándar. Cada fila de la tabla presenta los resultados de la comparación entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres para cada variable. Puede resaltar las diferencias significativas entre los grupos, como el mayor o menor de la media, la mediana, la desviación estándar o el error estándar. Y sería importante mencionar el contexto de la investigación, el objetivo del estudio que generó esta tabla de resultados, sin entrar en los detalles médicos y específicos. Como conclusión, podemos destacar la importancia de este tipo de análisis estadísticos para comprender la diferencia entre grupos y cómo la información puede ser relevante en campos de estudios correspondientes. Esta tabla presenta un análisis estadístico general de diferentes variables relacionadas con un estudio. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar los valores de estas variables en dos grupos. La velocidad inicial indica que la constancia de impulso estadístico significativa es P igual 0.008. La velocidad media muestra un bajo rendimiento de impulso, ya que el valor P es menor a 0.001. La velocidad final señala una disminución estadísticamente significativa en la constancia P menor que 0.001, y la longitud de zancada revela un promedio equitativo entre los grupos P menor que 0.001, y la frecuencia de zancada sugiere un razonamiento coherente con la variable LZ, P menor que 0.001. Bueno, como conclusión, tenemos que se puede extraer los resultados como los cambios en la constancia de impulso, el rendimiento de impulso, la disminución en la constancia, el promedio equitativo y el razonamiento de las variables L y Z. Y como conclusión, tenemos que este estudio biomecánico analizó sprints de 100 y 330 metros en estudiantes de segundo semestre, evaluando la velocidad inicial, media y final, donde la inicial es de 3.94 metros sobre segundo, la media es de 5.94 metros sobre segundo y la final de 3.52 metros sobre segundo, con una cadencia de 65.2 pasos por minuto, una longitud de zancada de 1.65 metros y un tiempo medio en 333 metros de 108,28 segundos. Los hombres superaron a las mujeres en la velocidad y zancada, mientras que ellas destacaron en la cadencia, compensando algunas diferencias. Este análisis aporta datos claves para entender la respuesta corporal al ejercicio